Y entonces una cosa que siempre seguía en mi corazón es lo que Jesús enseñó en la Gran Comisión. And of course, what he taught was that the gospel advances life by life by life as we share our faith individually with other people. Y que el Evangelio avanza vida por vida por vida cuando compartimos nuestra fe con los demás. Buenas tardes, mi capitán de navío. Soy el suboficial segundo Freddy Alvarado. Bienvenido al Ecuador. La primera pregunta que le hacemos, el episodio muy importante del delegado de fe. ¿Cómo nació la idea de servir dentro de Fuerzas Armadas en el ámbito espiritual? Well, it's a very good question. Y es una buena pregunta. To set the stage for this a little bit, you should know that I actually grew up Christian. I came from a Christian home, and so I have been a follower of Jesus for as long as I can remember. And so when I entered my service, I was already a believer in Jesus Christ. Y lo importante para contestar esta pregunta es que yo fui cristiano desde niño y entonces cuando ingresé adentro de las Fuerzas Armadas, especialmente la Fuerza Naval, ya estuve un cristiano. And so one of the things that I've always firmly believed as a follower of Jesus is exactly what he taught in the Great Commission. Y entonces una cosa que siempre seguía en mi corazón es lo que Jesús enseñó en la Gran Comisión. And of course, what he taught was that the gospel advances life by life by life as we share our faith individually with other people. Y que el Evangelio avanza vida por vida cuando compartimos nuestra fe con los demás. And so I always looked, as a junior officer, I always looked for opportunities where I could share my faith with my shipmates. Entonces, cuando yo era joven, un oficial joven, siempre buscaba oportunidades para compartir mi fe con mis compañeros. But of course, I was a submarine officer. Y yo estuve un oficial de los submarinos. And submarine crews are relatively small, and we have no chaplain on board, and we deploy for months at a time. Y una tripulación de un submarino es muy pequeño y no hay espacio para un capellán y vamos por viajes muy largas, por meses. And so when I was a junior officer, there were many opportunities to share my faith, but as I began to rise in rank and in influence, and especially when I was in command, it became more difficult because we do have regulations in our military about undue influence of our personal beliefs based on our position. Entonces, cuando era un oficial joven, tuve muchas oportunidades para compartir mi fe. Pero cuando empezaba a aumentar en rango, estaba más complicado porque tenemos regulaciones que no nos permite usar nuestra influencia como comandante para influir a la gente. And so much of my influence then began to shift of just making sure that the way and the manner in which I led others was indicative of my Christian values. Y entonces decidí de demostrar por mi comportamiento los valores y la fe que tenía en el corazón. And I'll just share one very brief story with you of how this played out. Y voy a compartir una historia breve de cómo eso estuve parte de mi vida. It was when I was in command, and my crew and I had been at sea for about 2 months in very far northern waters near the Arctic Circle. Y entonces estaba cuando era el comandante de un submarino y mi tripulación y yo estuve más de 2 meses en el mar. And in the Arctic basin, the sound there is kind of isolated by the ice canopy. Y estuvimos muy al norte en el Ártico y allá el sonido está amplificado por el hielo. And one evening, my sonarmen heard some sounds that sounded like a ship that was breaking up.
Y durante una noche, mi equipo de sonar escuchaba ruidos como si un buque se descompusaba. And we got our newscast by satellite a couple of days later with the sad news that the Russian Navy had a submarine sink in the Arctic. Y algunos días después, cuando pudimos bajar las noticias por el satélite, nos dimos cuenta que había un nave ruso que se hundió. And submarine life is difficult life, and so most submariners would tell you that submariners worldwide are submariners first, and then members of their military. Entonces la vida para un submarinero es muy difícil y entonces todos dicen que somos submarinos primero y luego adentro de la Fuerza Armada. And so I began to kind of see this black cloud descend on my crew. Y entonces vi como una nube oscura descendiendo sobre mi tripulación. And now it was about 2 days later. Y 2 días después, and when one of my junior crew members, who was an E4, he'd only been on the ship about a month. Y un marinero joven de muy poco rango que estuve con nosotros solamente por un mes. And he came in, he asked permission to enter into my stateroom. Él pidió permiso de entrar adentro de mi cuarto. And he said, Captain, day after day after day, I walk past this stateroom. Día tras día tras día, cuando camino por este cuarto, and many days I see you in here on your knees praying. Muchos días les veo en sus rodillas orando. And he said, I'm not a Christian, but I know you are, and you're a man of prayer. Yo no soy cristiano, pero sé que usted es y que usted es un hombre de oración. And the worldwide brotherhood of submariners just lost one of our own. Y el mundo de submarineros acabamos de perder otro grupo de submarineros. Would you pray for them, and would you pray over us on the ship's announcing system? Puede orar para ellos y para nosotros sobre el sistema de comunicación del buque. And so, of course, I did. Y entonces lo hice. And I had many crew members come up and thank me for doing that afterwards. Y muchos miembros de mi tripulación vinieron a agradecerme después de eso. And I knew the question that they were all asking themselves was, if it can happen to them, can it happen to us? Y yo sabía la pregunta que todos se hacían fue, si eso ocurrió a ellos que se hundió, eso puede ocurrir a nosotros. And many of them, as I mentioned, thanked me, for doing the praying, and I began to see this cloud lift off of the crew. Y después de esta oración, este nube oscuro que está sobre la tripulación empezaba a irse. And so this is how I still believe it is possible to live out your faith in a way that influences other people, even when it can no longer be direct. Y entonces hay muchas maneras de presentar su fe adentro de su carrera militar. Muy impactante el testimonio que tiene usted, mi capitán de navío, con toda su experiencia que tiene, tantas unidades que ha recorrido, ha extendido el reino. Una palabra de parte de Dios para la red cristiana militar del Ecuador que nos dé. Yeah, so a very impactful story, and we can see you had a long and storied career. Do you have any word you'd like to leave with the MCF here? I really do, and it comes out of the first 3 verses of the 2nd chapter of 2 Timothy. So 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 3. Entonces sí, tengo un mensaje y proviene de la carta 2 Timoteo capítulo 3.
And here in Ecuador, you're just reforming your military Christian fellowship. Y aquí en Ecuador se está reformando esta red cristiana militar. And so this is an important time in the history of Christianity, I believe, in the Ecuadorian military forces. Y entonces estoy convencido que es un tiempo muy importante en la parte cristiana de la Fuerza Armada de Ecuador. And so here's what those verses say. Verse 1 says this, "Be strong in the grace that is in Christ Jesus." Entonces el primer versículo dice, sea fuerte en la gracia de Jesucristo. And when we see those two words, grace and strength, we don't normally expect to find them in the same sentence. Y a veces no pensamos que la palabra fuerza y gracia debe estar en la misma oración. But somehow they make sense when we look at the cross and we look at Christ. Pero hacen sentido cuando miramos al cruz, que podemos tener estos dos atributos. So my first word would be to the relatively newly formed military Christian fellowship, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Entonces mi primer mensaje a la red cristiana militar es sea fuerte en la gracia y fortaleza de Jesucristo. And you can just paraphrase this next one because it's a little bit longer. Okay. But verse 2 says, "And the things that you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful others who will be able to teach others still." Y la segunda parte, el versículo que sigue, dice, y las cosas que han escuchado de mí, lo confian en los demás que pueden continuar a pasarlos a otros. And so the second word is pass on the gospel to one another. Entonces la segunda cosa que quiero decir es, pasen este evangelio de persona a persona. The armed forces, for those in the armed forces are their mission field. Y la Fuerza Armada es su misión. So pass on the gospel to one another. Y entonces transfieren el evangelio de uno a otro. And the last word I would have is come straight out of verse 3, which says, you must endure hardship as a good soldier for Jesus Christ. Y la última palabra que está en versículo 3 es que tienen que aguantar tiempos difíciles para ser un buen soldado de Jesucristo. The military life is a difficult one. La vida militar es una que es difícil. The Christian life is a challenging one. Y también la vida cristiana tiene sus retos. But to live an entire life that impacts our world for the kingdom of God requires that we endure hardship as good soldiers of Jesus Christ. Y entonces, si queremos impactar nuestras fuerzas armadas para el reino de Dios, tenemos que ser y aguantar tiempos difíciles como buenos soldados de Jesucristo. You know, and from this, I take this principle that the battle, the spiritual battle, is fierce, time is short, and Jesus is worth it. And so we must endure hardship. Entonces, quiero compartir que la batalla es feroz, el tiempo es limitado, pero Jesucristo lo vale. And these would be my words for the Ecuadorian military today. Y esas son mis palabras para la red cristiana militar. Bueno, muchas gracias, mi capitán de navío. Sí. Hay un lema que dice que, una frase muy importante, no sé si usted le ha tocado, las peores batallas le dan a los mejores guerreros en el ámbito espiritual. No sé si tal vez usted las ha vivido en carne propia o algún discípulo o soldado realmente que ha compartido con usted. Yeah, the worst battle. There's a saying that the worst battles go to the strongest soldiers. Have you witnessed any of that in your time? You
Yes, I have, and I think it goes back to that last word there, 2 Timothy 2:3. Yeah. Y entonces sí, eso es verdad y que podemos regresar a este tercer versículo de segunda carta a Timoteo. And here's what I discovered, that the strongest soldiers aren't always the ones with the biggest muscles. Y yo vi en mi carrera que los soldados más fuertes no son siempre los soldados con los más músculos. And instead, they are those who are most spiritually strong. Son los que tienen un ánimo, un parte espiritual fuerte. And that is because that they built a foundation in their life that is based only on Jesus Christ. Y eso es porque tienen una fundación hecho por la roca por Jesucristo. 1 Corinthians chapter 3 verses 10 and 11 say this. El primero de Corintios capítulo Chapter 3 verse 3 versículos 10 y 11. says, according to the grace of God given to me, De acuerdo con la gracia de Dios dado para mí, like a skilled master builder, I laid a foundation. como un albañil con mucha destreza yo puse la fundación And now someone else is building on it. y ahora alguien de más está construyendo sobre esta fundación. Let each one take care how he builds. Y cuidado que cada una ten cuidado de cómo construye, And this is the important part, because no one can lay a foundation except that which is laid, which is Jesus Christ. y el importante es que nadie puede poner una fundación para construir si la fundación no es Jesucristo. And so the strongest soldiers, those who are ready for the battle and stay in the battle, are those that built a foundation in Jesus Y Christ. entonces los soldados más eficaces, más fuertes, son los soldados que han creado esta fundación sobre Jesucristo. De antemano, la Red Cristiana Militar, el legado de fe, le agradecemos a ustedes por su visita al Ecuador y que no sea la primera vez, que sea muchas veces más aquí, ¿sí? Para crecer más que todo como familia militar y familia espiritual. ¿Sí? Amén. I hope this is not your last visit, but come often and help us grow in strength and unity. I would love to do nothing more. Mi deseo es nada más. Sí.